Hola, Bueno, vamos a revisar la parte de carga masiva de nóminas. La carga masiva la llegamos a ocupar cuando tenemos un cálculo que no es el adecuado para su empresa o el que ustedes requieren. Entonces, ya teniendo nuestro papel de trabajo por fuera, procedemos a irnos al módulo de masivo nóminas y siempre es importante descargar los ejemplos del módulo y no realizar ninguna modificación. Una vez que ya tenemos nuestro ejemplo descargado, nos vamos a la parte del llenado, que en este caso es con los datos de nuestra empresa. Vamos a trabajar con la empresa 5, entonces la empresa pues es 5, el tipo de nómina al que corresponde nuestro empleado, que en este caso son de confianza, mandos medios, el número de nómina que vamos a asignar, que en este caso sería una nómina especial, los números de empleado y el ejercicio donde vamos a trabajar esa nómina. La fecha de inicio y fecha fin. En este caso, al ser un ejemplo de una nómina quincenal, pues fecha de inicio queda del 1 al 15. Los días de pago son los correspondientes a la quincena. Como es una nómina con periodo quincenal, pues son 15. La periodicidad, como es la primera quincena del mes, es 2. En dado caso de que fuera la segunda quincena, sería 3. El número de nuestra nómina especial, en este caso, corresponde al mismo número de nómina. Si fuese una nómina ordinaria, se deja cero. El factor ese es el con el cual se va a multiplicar la base gravable, que en este caso sería 1. La fecha de proceso siempre se recomienda que se deje el último día de la quincena, que en este caso sería el 15. El usuario sería su usuario y también quien aprobó, pues también sería su usuario. La fecha que aprobó también se recomienda que se deje al último día de la quincena. Como el ejemplo que trabajaron, vamos a suponer que es una tabla con cálculo mensual, se deja la M de mensual. Si fuese un cálculo quincenal, pues sería la Q. El tipo de cálculo, al ser un periodo quincenal, pues se deja la Q, que es 15. Los días trabajados también serían 15, que serían correspondientes a los días de la quincena. Como no mensualiza, se coloca N, en dado caso de que tomara la base gravable de sus quincenas ordinarias y especiales, se deja la S, pero como no es el caso, se deja la N. Estos son los datos de su empleado. El salario diario correspondiente al empleado, el total de las percepciones que está pagando en esa quincena, el total de las deducciones, y esta es la suma total de la base gravable de las percepciones asignadas en esta quincena. Como ejemplo, pues tenemos esta base gravable que no es cierto, perdón, me equivoqué. El total de ISR, este corresponde al valor del D001 y lo tenemos hasta el final. Este que tiene que ser el mismo. El mismo valor que tiene aquí en D001 es el mismo valor que va a agregar en la columna de total ICR. Como ya no pagamos especie, pero se quedó el dato, este siempre va a ser cero. Este sí, la base gravable es la suma de las bases gravables de las percepciones asignadas en esta nómina especial. Y estos son los datos de su cálculo: la cuota fija correspondiente a la tabla de cálculo de ICR, el porcentaje asignado correspondiente de la tabla de ICR, el límite inferior, es decir, el límite que le corresponde en su tabla de ICR. Subsidio, en dado caso de que llegase a tener el subsidio asignado, pues se asigna, en dado caso, pues no. Si en esta nómina especial va a poner faltas, se agrega el número de faltas asignadas. En dado caso de que llegase a mensualizar, se coloca aquí la base gravable anterior o la base gravable de la quincena, pero como no lo realizas, te queda en cero. Como en esta quincena no vamos a pagar deducciones de ISEMIN, la base gravable también se queda en cero, pero si las tuviera también se asigna. Y aquí ya viene la parte de los conceptos. Como tal, tenemos hasta 30 conceptos que podemos asignar, empezando por la clave del concepto, que sería
el P004, es el que vamos a dejar. Entonces, el importe del concepto y esta es la base gravable que se le va a asignar a la percepción. Y el tipo de origen recurso. Si tuviese más conceptos, pues aquí se asignan P06, P07, P08, según el concepto que tenga. Lo mismo, el valor que se va a asignar en prerecibo, la base gravable de ese concepto y el origen recurso de ese concepto. Y hasta el final, bueno, pasando los 30 espacios para sus 30 percepciones, viene la parte de las deducciones. Este es un poco más sencillo, nada más son 2 datos. Es el valor de la clave de su deducción y el importe de su deducción. Si fuese el caso que son quincenas anteriores a como tiene sus datos actualmente, se pueden asignar, puesto y departamento, si fuese diferente al que tiene actualmente su empleado. Pero si no, lo puede dejar como está en sistema y no tiene que modificar ningún dato adicional. Una vez teniendo ya su información completa, sí les recomendamos que realicen una suma y resta de sus percepciones y sus deducciones, así como de la base gravable que se está ingresando aquí en los datos, para que al momento de realizar la carga, pues no tenga ninguna diferencia. Un error que llegan a tener muy frecuente es modificar o asignar columnas. Los formatos no se tocan, no se modifican. También es importante que no agreguen fórmulas directamente en el archivo. El archivo lo tienen que dejar con valores, que todo sea valores, porque si llegan a agregar fórmulas, el mismo sistema lo va a rechazar porque no es un valor el cual se pueda cargar. Ya teniendo la información lista y correcta, pues procedemos a realizar la carga de nuestro masivo nómina. Nos damos al botón de importar, elegimos nuestro archivo, presionamos el botón subir. Si nuestro archivo es correcto, lo va a cargar. Si llegase a tener algún error, nada más nos va a arrojar una leyenda de que no se pudo cargar. En este caso nos indica que en nuestro archivo se van a cargar 112 registros y tiene 0 errores. Una vez que tengamos esta ventana lista, la cerramos y podremos visualizar la información en la parte de atrás. Aparte adicional, tenemos un validador, el cual nos permite verificar que no hayamos duplicado conceptos. En algunas ocasiones o por costumbre, llenamos el P004 en nuestro Excel, le damos doble clic hacia abajo y duplicamos el valor, pero muchas veces no se duplica, se suma, entonces queda P05, P06 y llega un punto donde los conceptos ya no existen en sistema. Entonces, el validador nos ayuda a verificar que no tengamos ese tipo de inconvenientes. También nos ayuda a verificar que el tipo de nómina exista y que los empleados existan. Si el validador no nos muestra ningún error, procedemos con la carga, le damos en ejecutar. Aquí tenemos una leyenda que dice ejecutar 1K. Esto quiere decir que si tuviésemos una nómina muy grande de unos 1,500, 2,000, 3,000 empleados, la primera vez que nosotros demos clic en ejecutar 1K, se van a cargar únicamente 1,000 registros. Entonces, una vez que termine la primera vuelta, tenemos que volverle a dar ejecutar. No es necesario que carguemos la información nuevamente. Damos en ejecutar, se carga nuevamente y el contador del lado derecho de procesados, de izquierdo, perdón, nos mostraría ya los 2,000, 2,500, 2,300 hasta llegar
al tope de los cargados. Ya, si todo ok, nos indica que todos están procesados y que no tenemos ningún error, como es el caso. En este caso, nuestra columna de error nos marca cero errores y ya nos vamos a nuestra parte de a nuestra parte de listado nómina para buscar la nómina que acabamos de cargar, que en este caso es la 2026-011. Entramos a la nómina, nos vamos a panel de control, que es a donde habitualmente realizamos nuestra revisión para verificar que tengamos pues los datos correctos. También si hacemos la revisión de PND está en cero, entonces quiere decir que los datos están totalmente correctos. Adicional podemos descargar nuestro resumen nómina para verificar que todos los datos pues estén bien. Si todo correcto, pues ya podemos proceder con el timbrado. En este caso, como es una nómina de ejemplo, pues no lo vamos a timbrar, pero es importante verificar estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos una advertencia. Esta ya sería cuestión de corregirla para que no tengamos ningún error. Eso ya se realiza en conceptos generales. No sé si tengan alguna duda con respecto a masivo nómina, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora nos vamos con carga de masivo faltas y masivo retardos. Empezamos con faltas. Para realizar la carga de las faltas es necesario que nuestros empleados tengan asignados los conceptos de falta o el concepto de falta, que en este caso, como tomamos como ejemplo el empleado uno y cuenta con su concepto de faltas asignado. Una vez que ya tenemos la revisión de los conceptos que estén en nuestros empleados, nos vamos al módulo de administración y de ahí nos vamos a masivo faltas. Lo mismo, es importante descargar los ejemplos actualizados para que tengamos la última versión del Excel y podamos cargarlo. El llenado es muy simple. Empezamos con el número de empresa, que en este caso es 5, el número de empleado al que le vamos a asignar falta. La falta regular siempre es 2, que es inasistencia. La fecha de la falta, si tenemos la falta de las quincenas anteriores, se pueden asignar sin ningún problema. Por ejemplo, si ustedes aplican sus faltas de una quincena anterior o de otras fechas, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero en la fecha de aplicación, sí es necesario que asignen el último día de la quincena que están trabajando, que en este caso, como estamos en la quincena de junio, se agrega el último día de esa quincena, que sería el 15 del 6 del 2026. La fecha de falta, pues sí puede ser del mes anterior o de la quincena anterior. Si la falta equivale a 2 días, aquí pueden aplicar eh, el dato de la falta. Por ejemplo, si su jefe de departamento le pasó el reporte de que su empleado faltó 5 días, pero no le dio los 5 días, se pueden aplicar con el primer dato de la primera falta, se asigna el número de faltas y pues ya, para que no tenga que estar aplicando de una en una cada falta, se pueden aplicar varias faltas en una sola falta. Ya teniendo los datos correctos, guardamos los cambios. Un dato muy importante que se me olvidó mencionarles. Regresamos tantito a masivo nómina. Una vez que terminen de realizar sus cargas masivas de cualquier módulo, sí es recomendable que siempre presionen los botones de limpiar.
para que no tengamos el detalle de guardar información, pues que no vamos a ocupar ya realmente. Ahora regresamos a masivo faltas. Ya tenemos nuestro archivo guardado, nos vamos al botón de importar faltas, buscamos nuestro archivo, subimos nuestro archivo. Si nuestro archivo es correcto, no nos aparece ningún error. Si fuera de otro modo, pues aquí en la parte de acá abajito nos aparecería el motivo del rechazo. En este caso nos indica que estamos cargando 4 registros y tenemos 0 errores. Entonces cerramos nuestra ventana, nos aparecen nuestros registros y presionamos el botón de ejecutar. Si el proceso es correcto, no nos arroja ningún error. Si el empleado no llegase a tener el concepto de falta o el empleado no existiera, aquí nos aparecerían los números de errores o los rechazos que se generaron. Como ya realizamos esta carga, presionamos el botón de limpiar y nos vamos a nuestro recibo para verificar que el empleado ya tenga la deducción asignada, pero es que estoy en otra quincena. Ahí voy. Nos pasamos al presente. Si nos percatamos, ya tenemos la deducción por la falta asignada y en el calendario de faltas nos muestra en qué fecha se aplicó esta falta. También tenemos un calendario adicional si queremos ver faltas de otros periodos. Y pues esa sería la manera de aplicar faltas de manera masiva. Si tienen alguna duda, sí, adelante. Buenas tardes. No en el masivo, ese ya me quedó claro, pero tengo duda con la parte de la devolución faltas. No sé si también me pudiera orientar en esa parte. Contame, ¿puedo ayudar, por favor? Ok, permítame un segundo, por favor. Hola, nuevamente. Una pregunta, dice devolución de faltas. Vamos al módulo. Muy bien, ya. Lo que pasa, como este tema casi no se ocupa, pues se sale de control en la memoria. Entonces, podemos ver que devolución de faltas aplica de igual forma con una percepción, donde vamos a aplicar las faltas que estamos haciendo la devolución. Esta percepción debemos aplicarle su fórmula correspondiente, al igual como si fuera una falta, pero ahora en lugar de aplicarla como retención o descuento, lo vamos a hacer como una percepción. Aclarando, esta devolución de faltas no hace, no hace archivo para comparar o restar como faltas a lo que habíamos platicado en el aguinaldo. Al considerar el cálculo de aguinaldo de total de faltas para calcular el aguinaldo, no me va a considerar esta comprobación de devolución de faltas. Este dato no lo considera para el aguinaldo. Esto sí, sí existe la devolución de faltas de forma masiva, pero es como una percepción. Nada más es eso. Necesitamos el token de devolución de faltas, que lo podemos ver en los módulo empresa conceptos generales. Por ahí tenemos el token de devolución de faltas y por la falta aplicada o el importe del salario diario o en dado caso de los que son docentes, las horas que se están devolviendo. Nada más es así, devolución de faltas, pero no es una aplicación para recursos humanos que se considere como parte de las faltas comprobadas. No sé si eso aclare la duda. Bueno, lo que pasa es que arriba de donde están las deducciones, dice días y enseguida tiene un apartadito que dice devolución faltas. Entonces, pues creí que se podía usar
ese botón para hacer la devolución. Sí, de hecho sí lo puede ocupar, pero es como una percepción. Devolución de faltas, usted le va a aplicar devolución de faltas 1, 2, 3, 4, pero para esto necesita tener agregada la percepción que corresponda a esa devolución de faltas con los tokens apropiados. Puedes consultar conceptos generales, módulo empresa, conceptos generales. Bien. Podemos ver, como dijo, prerrecibo, donde dice devolución de faltas aquí. Devolución de faltas, icono más para agregar. ¿Cuántas faltas vamos a agregar? 3. Ya tenemos 3 faltas para devolver. ¿Dónde se van a aplicar estas faltas? Esta devolución. Necesitamos una percepción que diga devolver faltas. Una percepción que tenga los tokens necesarios para poder aplicarla. Vamos a las percepciones. Prerecibo. Empresa, conceptos generales. Veamos una percepción que queremos ocupar. P007, tipo gravamen, va a ser grabable, P007. Y la fórmula, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Debe ser una que diga devolución. Por aquí tenemos los tokens, donde vamos a encontrar devolución. En algún lugar debe estar. Devolución faltas, aquí está. DFA por días trabajados. Vamos a ocupar entonces DFA, devolución de faltas aplicadas. ¿Dónde está? Veamos si hay uno que diga devolución de faltas ya trabajado con anterioridad. Devolución, descuento no hay. Entonces vamos a hacerlo como si fuera un concepto nuevo. P007, otro que no se esté ocupando. P015. Tipo gravamen, exento, no son exentas. El reembolso de faltas va a ser gravable y va a ser el mismo concepto P015. P015, enter para guardar, ya tenemos el tipo gravamen y la fórmula va a ser devolución, ¿cómo decía? Devolución, faltas aplicadas. ¿Dónde está? DFA, DFA. Ya lo perdimos otra vez. P015. Aquí está. DFA, DFA. Devolución faltas aplicadas por días trabajados o días pagados. O salario diario. ¿Qué le vamos a devolver? Pues un salario diario o una hora, costo por hora a 001 o lo que corresponda. A lo mejor tenemos que las faltas las descontamos. Salario diario más gratificación diaria más compensación diaria. Eso es lo que vamos a reembolsar. Días de faltas aplicadas por el salario diario más gratificación más compensación, etcétera, etcétera. Así es como devolvemos las faltas. Le damos un refresh y ahí está. Este concepto lo vamos a aplicar a nuestro empleado que le hemos agregado las 3 faltas de devolución. P015, prerecibo, icono engrane, icono más, buscamos el concepto. No le cambiamos el nombre, qué barbaridad.
conceptos generales. Aquí, devolución faltas se va a llamar. Devolución faltas. Ahí está. Ahora sí. Prerecibo. P015 no lo tiene. Icono más. P015, devolución faltas. Guardar. Cerramos. Y ya lo tenemos. P015, devolución faltas. Prerecibo. Y ya está. Devolución faltas. Le estamos devolviendo 3 faltas. Devolución de faltas, 2,673. Hay que verificar que está considerando como devolución de falta. ¿Sí? Si está correcto o no está correcto lo que tenga este empleado aplicado. Dice salario diario. Tenemos salario diario 533 más gratificación diaria 358. No tiene compensación diaria. Ese es el dato que a primera vista dice sueldo P001 es el salario diario. Devolución de faltas, abono económico, pero P110 es otra cosa. No tenemos la gratificación diaria mostrada aquí, pero en la fórmula de la devolución de faltas me está considerando ese dato. Salario diario más gratificación más compensación. Por eso es que me muestra un dato diferente. No es lo mismo que yo multiplique 3 por 533, me debe dar como 1,600 pesos, a que me esté devolviendo 2,600. ¿Por qué? Porque está sumando 358. Es la diferencia de porque me da 2,673 pesos. Esa es la devolución de faltas. Así de sencillo, nada más que le recuerdo, este dato de devolución de faltas no es un dato para recursos humanos que me indique, en el año tuvo 30 faltas, pero le devolví 3. Bueno, ya no van a ser 30, ya van a ser 27. No, ese dato no lo considera, por ejemplo, para efectos de calcular el aguinaldo. Sí, espero haberme explicado y haber contestado su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Adelante, entonces, continúe con sus cargas. Ok, muchas gracias. Muy bien, nos quedamos en la parte de descuento de faltas. Resolvido la parte de devolución de faltas, continuamos con masivos retardos. De la misma manera, es importante verificar que nuestros empleados tengan los conceptos de retardos aplicados. En este caso, nuestro empleado ya tiene el concepto de retardo aplicado y también es importante asignar los minutos de retardo en tipos nómina. El empleado que estamos tomando como ejemplo es el número 3 que pertenece a tipo de nómina C. Vamos a verificar que en tipo de nómina C tengamos los minutos de retardo asignados. En este caso dejé 0 porque pues no somos muy estrictos para la hora de la entrada de nuestros empleados, entonces desde el minuto 1 cuenta como retardo. Pero si ustedes tuvieran tolerancia, por ejemplo, si su tolerancia es de 10 minutos, sería el dato de 10 para que a partir del minuto 11 ya cuente como retardo. O de igual manera, si a ustedes les pasan el listado de los minutos de retardo, pues se deja 0 para que desde el minuto 1 o los minutos asignados, pues ya sean minutos de descuento de retardo. Teniendo como base que ya tenemos la configuración de los conceptos aplicados en nuestros empleados y también asignado los minutos de retardo en tipos nómina, pues nos vamos al módulo de administración y vamos a buscar masivos retardos. Descargamos nuestro ejemplo. Una vez que tenemos ya la información lista en nuestro Excel, colocamos nuestro número de empresa, que es la empresa en la que estamos trabajando, los empleados a los que les vamos a aplicar retardos, la fecha del
del retardo, que en este es el mismo caso, puede ser que el empleado haya entrado tarde en las quincenas anteriores, pues se coloca la fecha en que entró tarde. Y la fecha de aplicación es la fecha de la quincena, el último día de la quincena en el que estamos trabajando. Los minutos de retardo y el tipo de retardo esa. Guardamos la información, presionamos el botón de importar retardos, buscamos nuestro archivo, subimos nuestro archivo. Como nuestro archivo es correcto, nos indica que los cuatro registros que tenía el Excel se cargaron de manera exitosa. Cerramos esta ventana y lo ejecutamos. Actualizamos nuestra información para verificar que el empleado tenga la información correcta y si nos fijamos ya tiene aquí los minutos de retardo y el concepto de retardo. No sé si tengan alguna duda. Muy bien. Ahora nos vamos a la parte de la carga masiva de expediente electrónico. Para nuestros empleados tenemos varias opciones de cargar información. En este caso, en la pestaña de expediente, podemos cargar la foto de nuestro empleado, el acta de nacimiento, su CURP, su credencial de lector, comprobante de domicilio, su constancia de situación fiscal, o en este caso, pues un oficio de pensión. Los ejemplos se pueden editar, pero estos son los que tenemos como ejemplo. Podemos hacer la carga individual de uno en uno para ir cargando la información, pero también podemos hacerlo de manera masiva. En este caso, si quisiéramos cargar a todos nuestros empleados fotografía, nos vamos al módulo de administración. Ahí vamos a buscar masivo expediente electrónico. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos que descargar la información. Es un zip el cual contiene las fotos de nuestros empleados. Si lo revisamos, vemos que únicamente tenemos el comprimido con el número de empleado y tenemos una indicación adicional. Nos indica que únicamente puede ser en PNG o JPG y únicamente el número de empleado y tiene que ser directamente en el archivo raíz. Esto quiere decir que dentro de la carpeta no podemos contener más carpetas, sino tienen que estar los archivos directos para que se puedan cargar de manera más eficiente. Vamos a actualizar como ejemplo la foto de nuestros empleados, en este caso los de ejemplo que voy a tomar sería del 1 al 4. Mi archivo únicamente va a contener las imágenes que voy a agregar y con el número de empleado. Ya una vez que tengo la información, por default, los sistemas operativos tienen un sistema para comprimir, un programa para comprimir. Seleccionamos todos y le damos en comprimir a, seleccionamos zip, que es el formato que nos está solicitando el sistema. Ya una vez que tenemos el archivo comprimido, nos más el expediente, el botón de importar. Vamos a seleccionar el archivo que el tipo de expediente que vamos a modificar, que en este caso va a ser la fotografía. Seleccionamos nuestro zip y le damos en subir. En dado caso de que el empleado ya tenga información,
Sistema nos indica que únicamente lo que va a hacer es la actualización de la información ya cargada. Esperamos a que termine. Listo. Cerramos la ventana. Como vemos en arriba, entonces cerramos nuestra ventana y nos muestra la información que se cargó. Ahora vamos a revisar. Actualizamos. Como la foto es la misma, pues fue la misma que quedó. De esta manera tendríamos los datos o las herramientas para poder actualizar la información de expediente a nuestros empleados. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Mm, Aquí tengo una pregunta. Que, bueno, este es el tema anterior en cuanto a los retardos. Cambiar el nombre del tipo de retardo, pero ¿a qué te refieres en específico? ¿A cambiar el nombre de la deducción o cuál sería la duda? Si es cambiar el nombre de la deducción, sí puedes editar el nombre directamente en conceptos generales. Sí, los datos como tal de los tipos de retardo sí se pueden editar, solamente los tenemos como ejemplo. Ya el nombre que tú le quieres, ah, pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, los datos se pueden editar, solamente los tenemos como ejemplo. El dato que tú quieras agregar, pues ya es diferente. Ahora, la siguiente pregunta, ¿el archivo tiene que estar en JPG o en JPG? ¿Cuál era la otra? O en PNG. Si está diferente o si tu archivo tiene subcarpetas, probablemente por eso sea el problema de tu carga. Lo que podrías hacer sería enviarnos tu comprimido al correo de soporte@civi.com.mx y ya te podríamos ayudar para revisar tu comprimido y probablemente ahí tengas el error o bueno, el detalle para la carga. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda?